¿Qué pasa, chavalada, gente people? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo aquí en Madridismo al Día TV. No, es directo, Ahí está. La broma del día. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vais, hombre? ¿Qué os contáis? Bueno, bienvenidos a este directo 16 de agosto de 2022 para hablar de nuestro Real Madrid con muchas cositas de rabiosa actualidad, Mucho de lo que hablar, ya habéis visto vídeo en el canal respecto a Carlos Enrique Casemiro, la noticia del día sobre el supuesto presunto interés del del Manchester United respecto a Casemiro, y donde, pues, el Real Madrid veremos si valora algo, o qué, o no valora nada, o si hay algo, y lo vamos a comentar. Tú, madridista, ¿venderías o no venderías a Casemiro? ¿Y en qué circunstancias, en caso de venderle? Y luego, ¿ficharemos o no ficharemos un delantero? ¿Qué narices vamos a hacer? ¿Asensio se va a ir? ¿Mariano se va a ir? ¿Odriozola se va a ir? Quedan cositas, se vienen 15 días guapos de actualidad en forma no solo de la competición con la Liga, sino también con nombres propios. Salidas, fichajes, vamos a ver. Ricky Escobar, Fer Rubio, Whisky Romeo Zulu, Miguel Ángel Zarralanga Cano y Fer Rubio. Muy buenas tardes a todos los que os vais pasando por el canal y saludando. Sois gente elegante, gente molona, así que quedaos aquí. J. Martins, miembro del canal, ¿qué tal? Muy buenas, ya sabéis, seguidores, miembros, veteranos y noveles, todos quedaos aquí para hablar de nuestro Real Madrid. Vais a tener también cositas molonas a partir de mañana. Mañana vais a tener, para los de Real Madrid FEM, mañana hay previa chula con Miri de Pioneras Blancas. Vamos a hablar del equipo, sensaciones esta temporada. Estaremos en Champions, tranquilos, crossovers que os gustan. Y también vamos a tener uno del Real Madrid cantera en las próximas horas. Mugen, ¿y esos cascos? Pues no sé, porque como vengo de la otra plataforma y tenía que andar con esto puesto, pues así estoy. Me lo voy a quitar, tienes razón. ¿Para qué llevo yo esto? Ya está, me he quitado los auriculares. A ver, Casemiro no se va a ir, ya lo verás. Veremos, guay tuido. Lo normal es que no se vaya, pero nosotros aquí lo analizamos, lo valoramos. Buenas tardes, Valle, ¿qué tal? Vienes de la plataforma morada y te vienes aquí. Genial, muchísimas gracias, ¿vale? Que hemos estado hablando en la plataforma morada de cositas chulas del Real Madrid. Si Case y Ausencio son vendidos, les tienen que buscar sustitutos. Sí. Pero más bien a Asensio. A Casemiro no se le va a buscar sustituto, creo yo. ¿Cuánto tiempo sin ver a vuestra hija? Se le echaba de menos. ¿Eh? A nuestra hija. Me pillas fuera de juego. Vengo de un directo muy tonto, vengo yo de la cabeza. Ay. Hola, Josain, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas? Yo vendo a Casemiro por menos de 80 millones y ficho a este jugador en Kunku. Bueno, es lo que he comentado. ¡Ah, Miri, coño! Estoy tonto, Mugen. Perdóname, tío. A ver. Es que ha sido todo muy raro, Mugen. Ha sido así de imprevisto. Yo entraba como analista y comentarista en un directo y al final me he quedado como presentador, ¿vale? Cosas que pasan. La vida. Hay que saberse adecuar a las circunstancias y los contextos. Enrique Soria, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, tocayo. No me he enterado de la plataforma morada. No, porque no ha sido en nuestro canal, ha sido en otro. Pero vamos, que en la morada ya también estaremos, ¿vale? Estaremos. Pronto. A lo mejor mañana me da la vena y estoy ahí. O pasado. Pero voy a estar, lo juro. Bueno, Asensio. Chicos, importante. Marco Asensio. ¿Qué cojones va a pasar con Asensio? Pues no lo sé. Él debería salir. Pero nadie le va a tirar una patada tampoco en el culo. Entonces... No sé qué es lo que va a pasar, tío. Con Asensio no sé lo que va a pasar. Yo creo que va a salir. O sea, si yo tuviera que mojarme, a día de hoy, 16 de agosto, yo digo que Casemiro no se va a ir y que Asensio sí se va a ir. Eso es lo que pienso. De ahí a que pase algo... Wait. Toca esperar. Ha estado genial, dice Miguel Ángel Zarralanga. Gracias, tío. Por cierto, el merchandising estará pronto. Aquí vamos despacio. Vamos como podemos. Futube, si se va a Case, hay que buscar a alguien. ¿O pretenden que Álava sea el recambio de Tchouaméni? No, creo que pretenden que sea Camavinga. Josain, Tchouaméni y Eduardo Camavinga pueden jugar de 5. Yo pienso que también. Futube creo que tiene otra idea. No somos el Barça, hombre.
¿Qué quieres decir con eso? ¿De tirar patadas y eso? No, por eso. Tranquilidad, que no somos el Barça. Bueno, Camavinga no juega de 5, pero puede jugar de 5. Lo demostró la temporada pasada para mí. Es mi opinión. Angelito, Quique, perdona, pero ¿qué pasa con Casemiro? ¿Se quiere ir? Bueno, no ha dicho nada, no se ha manifestado. Lo que ocurre aquí es que se le ha planteado la posibilidad al Real Madrid mediante el interés del United. Nada más. No hay más. No hay más. Camavinga es capaz de, en distintas situaciones, encargarse del medio del campo. Vamos, podemos ver los partidos de Champions, en las remontadas y distintos contextos donde ha jugado de 5 y lo ha hecho de manera excelente. Correcto, las patadas y las palancas. ¿Qué pasa, Carmen? Muy buenas, bienvenida. Vamos a dar esos likes, chicos. ¿Qué os parece? Vamos a darle like al directo. Yo sé que esta hora no es muy buena para madridismo al día. ¿Por qué lo sé? Pues porque no soy ciego, lo sé. Pero gracias a todos los que estáis ahí. Gracias de corazón, como siempre os digo, todos los días. El canal. Es que no lo puedo decir. Aquí. Muy bien. No lo puedo decir. Más que nada porque me capan las cosas. No puedo tampoco... Pero vamos, que os vais a enterar. Bueno, lo puedes ver por Twitter. Mi opinión personal. Lo vendería. Yo solo lo vendería en dos casos. O sea, con dos circunstancias encima de la mesa. Primera, 70 millones o nada. Yo por debajo de esa cantidad, viendo lo que se paga en Premier, ni de coña. Coño, que han pagado por Cucurella 65 millones. Y luego, si el Madrid luego con ese dinero va por un delantero, un atacante. Si no, no. Yo para vender a Casemiro y guardarlo en el banco, ahí no. Ahí no. No. Gracias por el like, Carmen. Casemiro no se mueve jamás del Madrid. Hombre, a lo mejor algún día no se retira en el Madrid, se retira en otro sitio. No digamos, nunca, nunca. Yo he dicho nunca alguna vez y cuidado. La vida te sorprende. Vamos, yo pensaba que no iba a estar con una persona de Brasil como pareja y aquí estamos. La vida es así. Solo 70. Bueno, si quieres vender a Casemiro por 100 me parece cojonudo, pero creo que no van a pagar 100 millones por Casemiro, con todo el respeto. Jugador de 30 años, buenísimo, muy bueno en lo suyo, ultra competitivo, titular con Brasil. Yo creo que no van a pagar más de 70 millones el Manchester. Si los pagara. Mi opinión, me puedo equivocar, obvio. Yo siempre estaré en directo, crack. Josain, lo sé, grande, desde Cataluña. Auténtico fenómeno, seguidor del canal. Yo solo lo vendería por esas cifras, pero sobre todo porque el jugador lo pida. Exacto. También, Futube, también, tío, tienes razón. Evidentemente A ver, os voy a poner un ejemplo de un tío que lo pidió, Rafa Varane. Rafa Varane llegó a los 30 años y consideró irse. Ramos se fue, Cristiano se fue. Aquí, al final, los jugadores se van. Todos, leyendas de todo tipo. Di María, o sea, Ozil. Todos. Muchos. Varios se van. Y el Madrid está por encima. Yo siempre digo lo mismo. Fuera de Madrid hace frío. Mucho frío. Si se quiere ir, oferta encima de la mesa, chao. Os digo algo. Tchouaméni 80 millones. El fichaje del verano. De momento. Y juega muy parecido posicionalmente. No igual, pero muy parecido a Casemiro. ¿Nkunku tiene opciones reales de salir este año? No. Pero imposible nunca nada. Tiene una cláusula liberatoria de 60 millones para el 23. Presuntamente firmada al estilo Haaland. Pero si al Leipzig tú le pones 80, ¿qué van a decir? Han fichado a Werner, que tiene algunos paralelismos posicionales, a Nkunku. Vamos a ver qué pasa. El mercado es muy raro, el mercado hace cosas raras. Muy raras. El United te paga más de 10 kilos. A Casemiro más de 10 kilos le paga. Han pagado por Pogba a 15. Pogba cobraba 15 en el United. Con Mino Raiola en paz descanse de por medio. Casemiro, 10 millones. 11. Tus fieles estamos todos los días contigo. Lo sé. Lo sé y tiene mucho mérito que estéis aquí más de 80 personas, insisto, con muchos streams madridistas que hay. Y no hace falta que diga cuáles. Evidente.
¿Cuándo se cierra el mercado? 2 de septiembre, Futube, tío. 2 de septiembre se cierra el mercado. Mercado, 2 de septiembre. ¿Y cuánto cobra en el Madrid? Casi estaba por los 8, ¿no? Casemiro. Aprox. Creo que está en paralelismo con Cross en la última ampliación. Vamos a ver, ¿cuánto cobra Casemiro? A lo mejor patino, pero no sé. Joder, pues no es por nada, macho. Pero lo primero que me aparece es Casemiro 10,5 millones. Me aparece en tu salario.es 9.850.000. Y no lo tenía delante, ¿eh? Lo he hecho sin chuleta. Sin chuleta. Angelito, es que tus directos enganchan. Gracias, hombre. Gracias, tío. Por 3-4 millones más no se va a ir al United. Bueno. Bueno, a lo mejor tú no, y él sí. 3-4 millones por temporada más. Hostia. O sea, si Casemiro, que tiene 30 años, firma con 3 millones más por temporada, son 9 millones de euros más al final. Vamos. No sé. Otra cosa es que el United sea lo que es. Lo que es. Pero yo no salgo de Casemiro bajo ninguna circunstancia. Perfecto. Si yo sí se queda y está, la apoyaré. Es un jugador para grandes citas. Jugador importante para el equipo. A mí dame medio y ya me tienes allí. ¿Eh? Oye, extraño el balón. Ya casi... Hostia. Voy a por el balón. Un segundo. Vamos ahí. Baloncito. La Champions. Vuelve la Champions. En breve. Las chicas en 48 horas juegan. Y mañana, Miri. La tendremos en el canal. Miri, presidenta de Pioneras Blancas. La peña del Real Madrid femenino. No olvidar cuando entréis darle like. Sí, José, boom, boom. Porfi. Darme like. 118 personas en directo. Venga, chavales, va. Los likes. ¿Sabéis lo bueno de dar like? Os voy a contar una historia. Si dais like, no os cuesta nada. Y si os gusta el contenido, me apoyáis. Pero aparte, recomendáis el directo. Y hace que el directo llegue a más gente. Y más gente que se pueda suscribir. Y todos contentos. Y el canal crece. Y yo me motivo para hacer vídeos. Ahí estamos. Padrique Recio, el padre de YouTube. Odil, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Abrazo fuerte. Mario Luni borracho, pero si Mario no está. Ah, está por ahí bebiendo, dices. Yo siempre doy like, Fer, yo sé que tú sí. Balonazo para el gol de Weir, ojalá. Gracias por ver los mensajes, desde Massachusetts. Amigo, ¿qué tal en Massachusetts? Cuéntame cosas de Massachusetts. Massachusetts. Boston está por ahí. Buena tierra, creo yo. Yo tengo un amigo que vive por Washington, evidentemente más abajo, pero... Muy bien, tío. Yo, la gente que conozco que vive en Estados Unidos, muy bien. Vamos por más, chicos. Venga, vamos. Florentino nos está haciendo un club más vendedor que comprador. Bueno, y un club ganador también. Hola, Quique. Casemiro todavía tiene mucho peso en los grandes partidos, hay que tenerlo en cuenta. Sí, pero voy a exponer algo encima de la mesa. A Casemiro, ¿cuánto tiempo le queda al máximo nivel? Y no me lo comparéis, o bueno, comparármelo por Modric y Kroos, son... únicos, distintos, diferentes. Viven de su cuota de talento, de su calidad. Casemiro vive de su fuerza, de su energía y su precisión defensiva. No, ¿me entendéis? Son conceptos de jugadores distintos. Yo creo que a Casemiro le quedan 2 años al máximo nivel. No sé. Si el Madrid lo pretende vender es ahora. Para sacar más dinero. O el año que viene. Pero yo pienso como Miguel Ángel, lo normal es que al final se vaya Asensio y venga un delantero. Es el movimiento más natural. Florentino nos está empequeñeciendo. ¿Por qué? ¿Por qué piensas así, Carmen? Bien caliente en Massachusetts, pero buena gente. Oh, qué guay, tío. Sí, 2 años. Yo le veo 2 años al máximo nivel a Case, más o menos. Más o menos por ahí. Yo no descarto que con la venta de Casemiro llegue alguien. Casemiro es un todoterreno. Para mí le queda mucha tela que cortar todavía. Ojalá que sí, chicos, que pueda seguir dando muchísimo. Yo digo que si el jugador se va, tienes que sacar dinero. Y tienes que
Por cierto, yo cada vez que veo lo de Borja Escalona, tío, me da miedo ese hombre. O sea, es un... Es un psicópata. Hello, people. ¡Ey! Muchas gracias, Ana Paula de Melo. Sabor extra de... ¿Y caramelo. ¿Qué tienes al lado? Nada, un vaso. Bueno, vamos a seguir con el directo. Quique, yo sí estoy preocupado por... cuando no esté Karim Benzema, sufrimos mucho. Bueno, a ver, yo también eso me preocupa bastante. De hecho, lo que más me preocupa de la plantilla ahora mismo. ¿Cuándo empieza la Champions masculina? Hostia, me pillas en fuera de juego. Bueno, si todavía no se ha hecho el sorteo. Bueno, espérate, no sé cuándo se juega, tío. Me has pillado lejos. Muy buenas tardes, jefa. Muy buenas tardes, Ana Paula, ¿qué tal? A Casemiro no lo van a vender porque no creo que Ancelotti quiera ni Florentino tampoco. Bueno, yo no descarto nada en la vida, ¿eh? Yo pensaba que Varane tampoco se iba, por ejemplo, y al final me lo tragué. Aunque era más claro lo de Varane, nada que ver, pero que yo pensaba que se quedaba. Tenía la sensación que se podía quedar y nada. Porque vende más que compra. Echo de menos al Florentino de los primeros años. Pues no, yo no echo de menos. Yo me gusta este Florentino, que no ficha cromos y ficha jugadores para hacer plantillas. Y a los hechos nos remitimos. Mira lo que ha ganado el Real Madrid con Florentino Pérez en los últimos 9 años. 10. Casemiro está en panga y asá. ¿Cómo? Quique, Ana Paula te roba protagonismo. Fácil. En eso me gana por goleada. Quique, todavía recuerdo a Claude Makelele. Se nos fue... Ay, bueno, lo de Makelele ya sabéis cómo fue, ¿no? El Real Madrid no le hizo una propuesta de renovación acorde a lo que él pensaba y se fue. Al Chelsea. Por pasta, legítimamente. Y nosotros, pues, perdimos la pieza clave que engrasaba y equilibraba ese centro del campo de los Galácticos. ¿Ves? Eso fue fichar cromos. Beckham, por ejemplo, Michael Owen. Esos fueron buenos cromos. Pues este verano menudo cromo nos iba a traer un tal Mbappé. Eso digo yo. Pero eso no es el cromo. Eso era la pieza clave. Te iba a dar un salto increíble como jugador. Quique, qué buen jugador Nadir Fekir. Es un crack. Ya me habéis hablado de Fekir alguna vez. Pues a mí me parece un buen jugador, pero no le veo... no lo veo. No lo veo. A Fekir en el Madrid, no lo veo. Makelele salió mal, sí, salió mal. Fue una venta mala. Y en el Chelsea jugó bien. O sea... Menos mal que no han fichado a Mbappé, que crea mal ambiente. Balita esquivada la de Mbappé, de momento sí. Ana Paula, en ti confiamos el jueves. Bueno, ¿en mí no confías o qué? Joder, Cristian, macho, ¿me metes unas hostias? Macho, nos conocemos ya desde hace cuánto tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo nos conocemos, Cristian, eh? ¿Un año? No, un año no. 5 meses, 6 meses. Yo creo que tú, cuanto más pegas, más quieres. En el sentido de... En cuanto a contenido de canal. A mí, cuanto más me pegas, más me quieres, me refiero. Es lo que yo siento, ¿eh? Pero sé que me aprecias. ¡Saludos, Norberto! ¿Qué tal? ¿Quién es Mbappé? Varane se quiso ir al igual que Sergio Ramos. Bueno, sí. Pero no sabemos si Casemiro se quiere ir. Esperemos que no. Mbappé en el Madrid no se comporta como lo está haciendo ahora en el PSG. Yo pienso que... Es una incógnita, pero podría ser. Es que yo creo que el Madrid... Aún tiene... Es que... Yo pienso que no se ha descartado al 100% su intento de fichaje. Yo creo que Florentino sabe que en el 2023 tiene una carta guardada por ahí. ¿Cómo ves la forma de fichar del Brentford? Pues no lo sé porque no le he seguido lo suficiente. Quique, ¿qué opinas que el chiringuito no criticaron la cuarta palanca? No van a criticar ni la cuarta palanca ni a la liga después de que ya tienen los derechos de imágenes por parte de DAZN. Han tragado. Tragan. Y sobre todo más que las palancas que las puedes criticar. Las palancas sí las puedes criticar. Pero sobre todo lo que deberías criticar es el presunto, como diría Mugen, sin presunto, conflicto de interés de Jaume Roures en Barça y Mediapro. De por medio. Ahí sí que habría que decir cosas. Pero yo iría por Haaland, no a por Mbappé. Ya, pero... ¿No creo que Casemiro se vaya? Pues yo creo que tampoco, pero aquí estamos valorando la posibilidad. Y seguimos sin fichar a un delantero. Pues sí, efectivamente, de momento a día 16 de agosto no fichamos un delantero. Error, hay que fichar algo. Oye, Miguel Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, hombre? ¿Cómo te va en el Girona, amigo? Cuéntanos.
Bueno, lo del boxeo, ahora volveré. He estado un poquito convaleciente. He estado peleando con la vida y eso. Ya volveré. ¿Por qué no fichar a Ronaldo un año si acepta ser suplente? Pues básicamente por lo que has dicho, porque dudamos que vaya a aceptar ser suplente. Y aparte al Real Madrid lo puso entre la espada y la pared con la Juventus de por medio. Y Florentino eso no... Lo de amenazas y eso, Florentino lo lleva un poquito mal. Pero eso no os lo he contado yo, os lo han contado todos los que tienen ahí información del Real Madrid. Florentino nos está empequeñeciendo. ¿Qué os fumáis algunos? A ver, vamos a respetar la opinión de la gente. Yo opino, Oscar, como tú, macho, pero vamos a respetar lo que diga la gente, tío. Yo qué sé, no vamos a decir que se fuman petas por opinar diferente. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy en tu línea, pero yo qué sé. El Bradford ficha por Big Data. Yo cuando he tenido que hacer scoutings de jugadores he necesitado 3 minutos para ver si es un jugador para equipo grande. Pero yo, Yo. Cuando he tenido que hacer scouting para el Rayo Vallecano. Ronaldo ahora mismo es tóxico y da igual donde esté. Yo no lo quiero ni cerca. En el 2023 Haaland, sin las lesiones, le respetan. Veremos. ¿Qué te parece que él levante las planas pudiendo jugar en césped natural? Prefieren sintético con riesgo de ligamentos. ¿Qué tal? Desconozco a nivel técnico todo eso, Cristian. No sé qué porcentaje más de lesiones puede generar el sintético con el natural. No soy especialista en ese tema. Lo que sí que considero es que el césped natural es mejor para la práctica del fútbol a nivel de juego. En eso sí que te puedo dar mi opinión. El bote del balón, el contacto del juego a la hora de correr naturalmente. Ronaldo, otro que puede crear mal ambiente. Yo, lo de los malos y buenos ambientes, Cristiano Ronaldo ha sido un dios en el Real Madrid. Entonces, evidentemente me parece que puso en un brete, puso al club entre la espada y la pared. Su manera de salir fue lamentable, su manera de cerrar su ciclo profesional creo que no está siendo la mejor, pero yo desde aquí adoro a Cristiano Ronaldo. A ver, ¿qué pasa, Mohamed? ¿Tú crees que Iker Bravo el año que viene jugará con el equipo titular? No lo sé, vamos a ver cómo evoluciona. Todavía es muy prematuro para aventurarse. Vale, pero... vale, entonces, ¿qué pasa, Futube? Por lo que dice Cristian, entonces no es cierto, ¿no? O sea, se jugará en césped natural. No sé, decidme, me pierdo. Kike, ¿en el Castilla ves algún jugador para la primera plantilla de forma inmediata? Sí, Sergio Arribas, Peter Federico. Y si se fuera Vallejo, yo subía a Rafa Marín. Pero esos serían mis tres actualmente que veo nivel para poder entrar en plantilla y dinámica Real Madrid primer equipo. Haaland va a ser muy complicado sacarlo del City. Torres más altas han caído. Pero es difícil, sí. Lo de la prensa con la LFP, el chiringuito uno más. Se llama Red Clientelar. ¡Bravo! ¡Bravo! Fernando Rodríguez, mejor no lo puede decir. ¡Bravo! A mí, que me cuenten milongas del chiringuito. Aquí todos funcionan igual. Y oye, lo puedo comprar, Pero esta gente también, con el money, con las marcas y con la publi. Yo qué sé, ya está. Eso es lo que pasaba con el Corte Inglés en su momento, ¿no? Pues ya está. ¿Decías algo del Corte Inglés? Al carrer. Ya está. Bernardo Silva para el Real Madrid. Joder, yo quiero hacer vídeo de eso, pero Iñaki Angulo se me ha adelantado, macho. Me leen, tío. No sé qué hacen. Quique, no, es broma, obviamente no me lee. Y yo creo que sabe quién soy, pero levemente. Quique, ¿no crees que Cavani sea una buena opción para el Madrid como suplente? No. Creo que ya el tren de Cavani... Os recuerdo lo que ha fichado el Barça y lo que ha fichado el Madrid. Joder, Carmen. ¿Y te recuerdo dónde viene el Barça y dónde viene el Madrid? No sé, yo lo veo distinto a ti, Carmen, la verdad. Que tenemos conceptos diferentes. Los equipos los hacen los hombres, no los nombres. Frase de mi padre. Yo creo bastante en eso. Los equipos los hacen los jugadores, no los nombres. Me leen el pensamiento, tío. Yo tenía en mi tormenta de ideas Bernardo Silva, os lo juro, macho. Mira, lo tengo aquí, es que no lo puedo enseñar, pero os lo voy a leer. Leer si puedo. Tengo aquí tres vídeos tengo. Real Madrid Castilla, objetivo subir. Quiero hacer un vídeo del Castilla.
Error no ir a por Bernardo Silva. Y luego tengo uno de básquet sobre Will Cummings, el jugador de Francia. Un combo war en valor. Haciendo scouting de básquet. El Barça ha fichado cromos, muchos gallos para el gallinero. Vamos a ver cómo funciona todo eso, que puede que funcione muy bien, pero puede que no funcione tan bien. Y es un equipo que va a funcionar con una presión brutal, porque lo tienen que hacer ahora mismo. Joder, Oscar, estamos, tío, estamos muy cerca, en la manera de pensar, tío, muy de acuerdo. Es que el Real Madrid no hipoteca. Os voy a poner lo que ha dicho. Joder, me salta el tweet, tío. Hay un tweet que es buenísimo. Hay gente del Barça que está comparando la venta de derechos que ha hecho el Real Madrid por explotación del 30% para Legends, ¿no? Si no me equivoco, es la empresa, la más importante del mundo a nivel de explotación. Cuando el Barça ha vendido el 25% a un prestamista, a Sixth Street. Sixth Street, ¿no? Sixth Street. Más o menos, que mi inglés es malo. Pero vamos, es que no es lo mismo. Y sí, falta una alternativa a Benzema. Correcto, sí. No lo borres, que es verdad. Pero bueno, chicos. Aubameyang. Es trending topic. A ver, Aubameyang es del Madrid, tío. O sea, él era del Real Madrid por su abuelo, lo sabéis, ¿no? Tenía familia en Cuenca, creo. En un pueblo. ¿Siguen las negociaciones en pie con Aubameyang o qué? Yo qué sé. Poco se habla de que llevan 3 partidos sin meterle al Rayo, ¿sí? Pero esos derechos no se habían explotado hasta ahora, son nuevos. Según tus sensaciones en el femenino, ¿crees que Ellen White se retira del fútbol? Pues no tengo ni puta idea, la verdad. No sabría qué decirte, Cristian. Ahora mismo no sabría qué decirte. No lo sé. El Barça tiene un equipazo. En cuanto han podido, se han cargado a todos los de la cantera que iban a ser la nueva generación de oro. El Madrid solo tiene títulos, Champions, Liga y Supercopas, exacto. ¿Qué te parece Icardi sin Wanda como representante? Pues Icardi, pienso lo mismo que Cavani, pero más joven. Ya se la pasa el arroz para mí. Yo creo que es un jugador que ya no. Auba, Lewandowski, Memphis. Es que son todos del Madrid. Marcos Alonso también. Pues es verdad. Pero Marcos Alonso con su padre por medio, con el cual trabajé en el radio. Más antimadridista. ¿Por qué no haces un vídeo por qué Florentino apoya a Laporta frente a Tebas? Pues no sé, no es mi perfil de vídeo. Eso es más para voz madridista, yo creo. Pero vamos, por poder lo podría hacer. Yo soy más de vídeos más dedicados a lo que tiene que ver con lo estrictamente deportivo del campo. Pero vamos. Y sí, falta una alternativa a Benzema, pero a falta del noruego, ¿a quién traes? Mirad lo que ha pasado con Jovic. No, pero eso tampoco, O sea, porque Jovic te haya salido mal, no significa que siempre te vaya a salir mal. Porque la plantilla tiene una serie de necesidades y tú tienes que cumplimentarlas. El club y la plantilla tiene unas necesidades. No hay un recambio de Benzema. Jovic te ha salido mal, puerta. Jovic no tiene carácter Real Madrid, puerta. Jovic no ha demostrado nada, puerta. Pero busca otro jugador que pueda tener ese carácter. Nkunku ya. A mí me encanta Nkunku. Vi un tipo en Twitter que comparaba los resultados de Xavi, Koeman, Valverde, etcétera, y era el peor. Bueno, hay que tener en cuenta que en este periodo también Xavi ha estado sin Messi, ¿no? O sea, en plenitud. O sea, digamos que desde que empezó en el banquillo siempre ha estado sin Messi. Koeman ha estado con y sin Messi. Quique, ¿qué es lo que le pasa de Alessandro? De Alessandro no. Es que un día dice una cosa y al siguiente el contrario. No me importa absolutamente nada lo que pase o haga cualquier otro equipo. Nosotros a nuestro, el Real Madrid. Bueno, sí, pero tampoco está mal mirar afuera, Hay que aprender también de los demás cosas cuando hay que aprender. Hay que tener esa capacidad de mirar más allá, Yo eso de no, tal. Yo tengo otra manera de verlo. A mí me gusta ver los otros equipos, las cosas que hacen bien para aprender de lo bueno. En la vida igual que yo de los streamers. Si yo no veo a ningún streamer, por eso yo veo a Iñaki Angulo, Ramón Álvarez de Mon, Quillo Barrios, Fanático Real Madrid, Miguel Serrano, yo qué sé. A lo mejor puedo aprender algo, puedo sumar cosas. No es que esté viendo vídeos todo el rato, pero ver alguna cosita. Marcos Alonso muy madridista hasta que hicieron una porra para el clásico de enero del 2022-0 en la que apostó por nuestra derrota por 0-3. Joder. Vale. ¿Para cuándo Guri? Pues no lo sé. El club parece que lo tiene en agenda, a mí me gusta mucho. Ya lo sabéis. De Alessandro tiene un cacao maravillado, tiene una cabeza loca.
Una porra entre jugadores de Chelsea. Vale, Quique, de más abajo del Real Madrid, ¿ves algún gran jugador de cantera? Arribas, Bruno Iglesias, Alex Jiménez, Álvaro Rodríguez tiene buena pinta, Rafa Marín, Obrador no pinta mal. Hay cosas. Quique, ¿verías a Morata de suplente de Benzema? Bueno, ya lo vi, y ha sido el mejor suplente que ha tenido el Real Madrid en la 16-17, con dobles dígitos y marcando goles importantes en Liga. Ese ha sido el mejor Álvaro Morata que yo he visto, curiosamente como alternativa al titular. Tras todo eso he visto un Morata un poco de todo en el Atleti, en el Chelsea, en la Juve. Yo creo que López se ha forrado de pasta con los fichajes, es decir, perdón, con las transacciones, con los movimientos. Pero bueno, Morata, él quería ser titular y se ha visto que es un jugador que no es para ser titularísimo en un equipo top, sino un jugador que salga fuera dentro del banquillo, dentro fuera, dentro fuera. No insustituible, no insuperable. Morata se fue del Madrid porque le dio la gana, correcto, Óscar. Y el Madrid obtuvo 80 kilos, una de las mejores ventas en tiempo. Viendo los demás equipos cómo se están reforzando el Madrid, se equivoca no fichando más. Vamos a ver si no ficha más, ¿no? Todavía no termina el mercado. ¿Qué te pareció la broma de Nacho y el Sevilla? Pues no me lo creí. Nacho está muy cómodo en Madrid con su familia, es un jugador de club. ¿Para qué va a ir al Sevilla? ¿Para qué? No tiene la necesidad como Isco de ir a un Sevilla. Él está cómodo en Madrid, su ciudad, su gente, con su rol de cuarto central o tercero. Él sabe que ahí está bien y el club lo respeta y lo valora. Pues que me pica el ojo mucho. No sé si es que tengo algo. Lo que peor me sentó de Morata es que con sus goles, sí, marcó un muy buen gol a Casillas en la 14. Nos eliminaron de las semis. Ese partido lo vi en una terraza bastante borracho. Me acuerdo. Estoy contigo. Arribas, Peter Federico y Rafa Marín si tienen nivel de primera plantilla del Madrid. Relevo de Nacho y Lucas Vázquez. Correcto. Ahí está, macho. Estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué a Nacho le llaman el glucosas? El glucosas. Porque tiene parámetros de azúcar por debajo de lo común, ¿no? Creo que se tiene que inyectar... no me acuerdo cómo se llama, tío. Me has pillado ahí. No me acuerdo exactamente lo que se inyecta algo. Es el 9 titular de la selección. Sí. Perfecto. Y también Eric García es el central titular de la selección. Insulina, perfecto, gracias. Es lo que tiene estar 2 horas en directo, que antes está en otro y se me va la cabeza. El Castilla este año me gusta mucho. Jugadores mucho más jóvenes. Iker Cañizares... O sea, Iker Bravo, Cañizares, Julen Guerrero, Noel López. Es diabético, ¿no? Pues ya está, fácil. El Castilla tiene a los hijos de Cañizares y Julen Guerrero, exacto. Fue muy rentable su venta, sí, la de Morata muy rentable. Él pidió salir, pues no le vamos a obligar al chico a quedarse. Que esto es el Real Madrid, no hay nada más grande que el Madrid. Si te quieres ir, te vas. Eso sí, me presentas una oferta como Cristiano. Ya está. O sí, igual. O sea, al final... Sí, bueno, la opción... Michael, te comento. La opción de Cubo es la siguiente, ¿vale? El Real Madrid ha percibido 6,5 millones por Cubo, ¿vale? Porque el Real Madrid tiene el 50% de los derechos del jugador. La venta, si hubiera sido el 100%, hubieran sido 13. En el caso de vuelta, ¿vale? El Real Madrid pagaría el 50% del valor para recomprarlo. Y luego, por otra parte, si no me equivoco, la Real ha puesto la cláusula de 60 millones. Pero, vamos, ya os digo yo que Cubo de momento lo tiene difícil para volver. Por los pasaportes. Vamos a ver en un tiempo. Sí, a mí me gusta, ¿eh? Es un buen jugador. Vamos a ver qué tal. Yo creo que Imanol Alguacil le puede encontrar un sitio con mucha movilidad. Creo que el problema de Cubo es cuando le tienen que encorsetar mucho tácticamente. Creo que a nivel táctico defensivo es un jugador bastante limitado, pero tiene mucha calidad, tiene talento, tiene creatividad, tiene un gran golpeo de balón. Veo que hay gente que sigue apuntando el tema de Casemiro. Bueno. Metí un gol en la primera jornada. Sí, Cubo al Cádiz con un pase precioso de Mikel Merino. Voy a poner un poco así como dice Ana Paula. A ver. Casemiro no se vende. Bueno, si es que yo no lo tengo que vender. Es el Real Madrid. Y yo, con las salidas que he visto años atrás, no pongo la mano en el fuego por nadie. Morata no, gracias. Poca autocrítica y tiene la prensa de vocera. Es un buen suplente y ya. Parece que lo tenemos claro con Morata.
Jugó de media punta contra el Cádiz, sí, sí. Jugó en un 4-2-3-1, ¿no? Con Isaac arriba, David Silva, Brais Méndez, Zubimendi también estaba por ahí. La Real tiene un equipo interesante, ¿eh? Ojito a la Real Sociedad. Palancas Fútbol Club solo ilusionó a su gente. Bueno, a ver, calma, es la primera jornada también, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Buenos alimentos. Que luego, a ver, que va a ser el máximo rival, yo lo tengo claro, ¿eh? Nacho, Lucas son un ejemplo de futbolistas. A ver, Morata y Odegaard todo lo contrario. Bueno, cada uno tiene también sus ilusiones distintas, ¿no? Al final presentaron ofertas para que el Madrid pudiera sacar dinero. Más que Asensio en ese sentido, que Asensio ahora se está portando como se está portando también. No hablo futbolísticamente, que Asensio obviamente ha aportado muchísimo en algunos momentos puntuales. Quique, ¿crees? Me llamas like, Luis, y te ha pasado varias veces, ¿eh? Yo sé que te gusto, pero... Quique, ¿crees que el Madrid debería fichar un jugador chino? No, por el tema de marketing y eso, no. No. Tienen que ser jugadores con valor y crecimiento Real Madrid, si no... Real Madrid no se tiene que meter en eso. El Barça quiere fichar al Carnicero. A Willy el Carnicero de The Boys. Menier. Ya que voy mucha pasta. Hombre, es que el Villarreal no es tonto. Esta gente se piensa que... o sea, esta gente se piensa que somos tontos. O sea, tú te piensas que el Villarreal, que tiene a Foyt, que es un jugador joven, que tiene un físico, calidad, sabe mover muy bien el balón hacia adentro, te puede jugar en varias posiciones, te lo van a vender por tu cara bonita porque tú digas, no, tú, clausulazo, ya está. Vete a por Menier. Ya está, vete a por Menier, hombre. Que es un buen lateral, Menier. Mejor ofensivamente que defensivamente. Claro, clausulazo. Pam, pam, pam. Paga la cláusula, campeón. Hombre. Esta gente, no sé. No sé, tío. Ya está. Quique, Gavi ha renovado con el Barça. Será interesante para el Madrid. Más interesante me parece Bernardo Silva. Bernardo Silva, yo es un jugador que me hubiera ido a por él. Ese tío te cubre varias plazas, posiciones, calidad. Sabe jugar con sus compañeros. Este sí que es bueno, chavales. Tocayo, según los tebeos, la tele, el Atlético es campeón de liga. Bueno, con calma todo. Juego muy bien el Atleti, la verdad. Con un jugador como Joao Félix, casi yo si lo fichaba, Joao Félix me iba por él. Pues a mí los fichajes del Barça no me parecen tan buenos. Más bien tengo reservas sin ni hablar por el precio que los contratan. Yo creo que hay un poco de todo. Hay jugadores que les elevan el nivel y hay jugadores que ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Como Christensen, por ejemplo. A ver. Quique, si viniera Bernardo Silva, ¿con qué mediocampo y delantera saldrías? Me ilusionaría mucho ver Tchouaméni, Camavinga, Modric, Bernardo Silva, Vinicius y Benzema. Si viniera Bernardo Silva, ese sería mi 11, pero Casemiro y Kroos todavía tienen mucha tela que cortar. ¿Frimpong al Madrid te gustaría? Sí, pero el Leverkusen pide pasta por el holandés. A mí me gusta, hemos hecho un vídeo de Frimpong en este canal. Bernardo Silva sí que te da un salto. Hombre, es que este te da un salto. Bernardo Silva a día de hoy es top 20 mundial. Sumando todos los parámetros de calidad y tal. Y luego a mí me parece, de centrocampistas, me parece top 6, 7, ¿eh? De los 7, 8 mejores centrocampistas del mundo a día de hoy. Para mí. Interiores, centrocampistas, llegadores, tal. A mí no me parece que el Atleti juegue bien. Bueno, pues, yo qué sé. Hay momentos que sí que juega bien, macho. Pero bueno, tú ves más al Atleti que yo, tío. Rafinha y Dembélé se pisan, sí. Sí, el tema este lo tienen que resolver, si no, mal rollo. Xavi, lo de poner a Dembélé a la izquierda o a Rafinha a la izquierda, uff. Mbappé o Haaland, futbolísticamente Mbappé me parece mejor. Pero ahora mismo probablemente pues ya que le den por ahí, ¿no? Un poco. Y me iría por Haaland. Pero es verdad que el Madrid yo creo que va a seguir valorando a Mbappé. Mbappé genera sentimientos encontrados. Katia B nos dice, un 9 creo que es la prioridad del Madrid.
Debería ser KTAB la prioridad. Un recambio para Benzema, pero vamos a ver en qué termina todo esto. Todavía hay tiempo. Hay tiempo. A ver. Tío, ¿de verdad no queréis que venga Nkunku al Real Madrid? No sé, tío. ¿En serio? ¿No queréis que venga Nkunku al Real Madrid? Joder, es que yo cada vez que le veo hacer algo es muy bueno, tío, es muy bueno. Hola, Kike, ¿qué te parece Nkunku para el Madrid y Morata? Pues Morata para el Madrid no. Y Nkunku me encanta. Ayer comentó Andrés que Isco va a cobrar 1,5 millones en el Sevilla, ni la tercera parte de la ficha que tenía. Bueno, sí, pero en objetivos llegaría a 5 si los cumple. Rafael, acabo de entrar. Quique, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas? Rafael Martín Alcaide, bienvenido. Que me he perdido de que estáis hablando de Bernardo Silva. Sí, un poquito de todo. Bernardo Silva, Nkunku, Benzema. Bruno Fernández, pregunta José Bun. Bruno Fernández ahora mismo no cabe en el Real Madrid por posición. Trescuartista, media interior, media punta. Mucho tráfico, ¿no? ¿Qué te parece Ryan Cherky? Mucho talento, poco testado ahora mismo. Who knows? ¿Quién sabe? Nkunku, Bernardo Silva. ¿Cuál de ellos? Nkunku. Nkunku. Por lo que necesita el equipo más, Nkunku. Kiki, ¿Rashford para el Madrid? No. Ocupa plaza extracomunitario, por cierto, ¿eh? Por el Brexit. Creo que la mejor opción que tenía el Madrid es Gabriel Jesús. ¿Qué recambio perdimos? Joder, Katia, pues sí, efectivamente, eso pienso yo. Antes lo he dicho en el otro directo. Efectivamente, amiga mía, Gabriel Jesús era la mejor opción. Pero, pasaporte de por medio, te complica todo. Nkunku, prioridad absoluta, para mí lo es. Puede jugar por la derecha, de media punta, delantero, un poco a la izquierda. Es que, asociativo, dispara fenomenal, es rápido, al espacio. ¿Qué punta sería el mejor para el descanso de Benzema? Pues a ver, Nkunku te puede hacer de falso 9 muchas veces seguramente, pero si buscas un recambio más estilo Karines, a mí Neguri, ya lo sabéis. A mí me encanta. La tasa por Vinicius Tanque es el movimiento. Exacto, Carlos, ahí te veo. No, que no falte en ningún directo hablar de Vinicius Tanque. Quique, ¿y algún jugador español para el Real Madrid? Es que yo lo de los jugadores españoles, yo no soy tan romántico como vosotros. Y viendo cómo han salido y se han portado ciertos jugadores españoles, a mí me da igual que sea español, mientras cumplamos con los cupos que nos obliga la liga, lo demás me importa lo justo. Antes tiraría por algún canterano que por algún español random. Pero vamos, Pedro Porro me gustaba para el lateral derecho. Pero ya ha renovado hasta el 27, creo que ha renovado, con el Sporting, que se lo ha quedado en propiedad el Sporting, si no me equivoco, el Sporting de Portugal. Se lo ha quitado el City, ¿no? Por 12 kilos o 15. Memphis más sabiendo que llegaba libre. Memphis no lo quiero. Otro entorno muy malo. Pedro del Flamengo está en racha, deberían considerarlo. Extracomunitario. Pero oye, ya sabéis que el mercado brasileño me mola. Pedro es bueno. El mercado español debe ser la cantera. Futube va en mi misma línea. Ana Paula creo que siendo aficionada de Fluminense no va a estar de acuerdo en que venga Pedro. Pero vino Vinicius, Vinicius vino del Flamengo y ahora la adoras, Amiga mía, todos tenemos un punto débil. Todos tenemos un punto débil. François Gallardo escribe raro. Habla raro y escribe raro François Gallardo, ¿no? Escribe cosas raras. Morata, aunque se ha cedido, ¿por qué no? Porque yo creo que para Morata su posibilidad ya pasó, porque su rol va a ser el mismo y él no quiere el rol. Él no quiere ser suplente en el Real Madrid, si ya lo fue. ¿Por qué va a volver Morata a un perfil donde ya estuvo? No entiendo. Y el Madrid, ¿por qué va a querer a un jugador que luego va a poner problemas siendo suplente? No va a querer aceptar ese rol. Aquí que lo que le gusta es el francés. A mí me encanta. A mí todo lo que es francés me mola. Ya lo sabéis. Fútbol, baloncesto, jugadores físicos potentes, negritud al poder. Así funciono yo. Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Benzema, Guri, todos en el barco conmigo. Guri, Nkunku, Sané, Cherky. En este orden de prioridad. No. Tengo una duda con Nkunku y Guri. Es que Guri, pero es que Nkunku ocupa la derecha también, no viene muy bien. No sé, ahí pon el que quieras.
O sea, Nkunku a día de hoy es superior a Guri. Pero a Guri le quiero ver en un gran equipo. Es jugador para equipo grande. Naomi Feller, Sandy Toletti, aunque blanca. El FLA paga a nivel Europa. Ah, bueno. Ah, bueno, si el FLA paga los emolumentos de Europa, pues ya está. Pues ya está. Asensio, trending topic, ¿qué pasa? ¿Algo nuevo bajo el sol? ¿Algo nuevo? Ah, bueno, claro, es que además hace 6 años Asensio fue presentado con el Real Madrid. Llegando del Mallorca. Yo necesito una información de Cortegana respecto a Asensio. Necesito algo más. Algo más. Y de Casemiro también. El Barça femenino va perdiendo ante el Bayern. Han tenido mucha posesión. El Bayern en 2 jugadas, 2 goles. Suele pasar. ¿Asensio se va? Pues yo pienso que hay muchas posibilidades ahora mismo de que se vaya viendo la actitud de Ancelotti. Pedro lo tuvo hecho con el Real Madrid hasta que se lesionó de gravedad. No sé cómo está ahora. Ah, mira, Carlos Núñez, lo que ha dicho. Lo que es vergonzoso es lo del Madrid con los pasaportes. También. ¿El qué, Ana Paula? Pedro. Pedro, carajo. Qué rica el agua, macho. Fabián Ruiz y Pedro Porro serían 2 jugadores nacionales a nivel Real Madrid. Pedro Porro lo veo bien. A mí Fabián no me convence. No, ya he bebido agua. Ana Paula, no me digas que le vas a Palmeiras en la Libertadores. No, yo iría con Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, además está Vitor Roque. En este caso, Vitor Roque, con carajo. Vélez. Con Vélez. Con Vélez Sarsfield. Ah, porque tenéis un nexo de unión, ¿no? Está Palmeiras, Flamengo, Vélez y Atlético Paranaense. Claro. Entonces Exacto. yo iría con Vélez, Atlético Paranaense. Ah, bueno. Quique, ¿qué sensaciones te da el Castilla? Buenas. Buenas. Me da buena vibra el Castilla, chicos. Me da buena vibra. Quique, ayer en Twitter el manager del Bayern Múnich ha puesto... Ah, me lo ha borrado. Vale. Ah, bueno. ¿Me queréis poner a prueba? 91 likes. No se pedía hoy mucho lo de los likes, Creo que os ha costado. Saludos desde Cuba para todos los del canal. A la Madrid nada más. Vitico Herrera, bienvenido a Madridismo al Día TV, hombre. Bienvenido a este canal. Bienvenidos a todos. Mateus Nascimento. Mateus Nascimento termina contrato en el 23. Vamos a ver qué es lo que pasa con él, Buen 9, buen delantero. Pero hombre, a nivel de proyecto futbolístico, por debajo de Hendrik. Para mí, techo más bajo. Cortegana es el romano español, bastante fiabilidad. Es buen periodista. Es buen periodista. A mí me parece buen periodista. No le conozco, A mí me parece buen periodista. Y luego se le están atizando muchas hostias. Para mí un poquito injustificadas. Pero bueno. Hizo algún comentario respecto al Barça, con una comparativa de resultados de pretemporada, un poco fría, un poco simple, pero ya está. Chaval, tampoco había que darle de hostias mediáticas, tampoco. Sané, ¿te mola? Sí. Sí. Sané me gusta mucho. Pero hoy Sané me parece buen futbolista. Pero tampoco me parece mi extremo favorito, Es buen jugador, es muy bueno, pero... Iker Bravo, ¿se sabe algo? De momento, lo que todo ha ido contando Ramón Álvarez de Mon, Mario Cortegana, José Félix Díaz. El jugador está cerrado. Yo no tengo información. No trabajo con eso. Quiero felicitar a mi primo Eduardo. Pues muchas felicidades, hombre. Muchísimas felicidades. ¿Cuántos cumple? Si se arregla lo de los pasaportes, Anthony del Ajax sería ideal. Sí. Anthony juega en una posición que nos viene bien y es un perfil de pierna cambiada que, yéndose a Asensio, pues muy joven y muy buen futbolista. ¿Qué está haciendo Edu Aguirre con el caso Cristiano? Nada, Edu aquí se pierde con este tema. El tema de las amistades aquí no ayuda. ¿Por qué sondeamos también el mercado brasileño y hemos olvidado al argentino? Llevamos tiempo sin fichar argentinos. Es buena pregunta, Seguro que hay argentinos interesantes, no lo sé. Buena pregunta, tío, no lo sé. Angelito, pero Quique, lo que cuenta un periodista no es porque ha tenido una filtración, que alguien le ha dado un chivatazo, no tiene por qué. El mérito del periodista no es obtener una filtración, lo cual está muy bien. El mérito es
poder testar, verificar dicha noticia. El que trabaja como periodista, no como creador de contenido. Creador de contenido, al final estamos aquí, valoramos, opinamos. Si tú trabajas como periodista, el periodista tiene que, en este caso, obtener una información, y esa información, obtener la verificación, el check verde, testar esa información. Y Mario Cortegana se dedica a eso. Él testa la información. Por eso es tan buen periodista. ¿Sabes? Por eso. Mendy o Álava, saludos desde Colombia. Los dos, ¿por qué Mendy o Álava? Con Mendy el Real Madrid prácticamente no pierde ni un partido. A día de hoy titular, Mendy. Y Álava como alternativa. Y como central titular, Álava. Mendy ha empezado físicamente un poco tocado, yo creo. No ha empezado al 100%. Yo en el barco de Mendy me quedo. El año pasado algunos se subieron. Y algunos se bajaron y volvieron a subir. Lícitamente. Yo me mantengo. ¿Te imaginas Lautaro Martínez? Lautaro Martínez. ¿No serviría? Sí. Te van a sacar mucha pasta, pero te puede servir. Julián Álvarez. A mí me gusta Julián Álvarez. Es un jugador peleador, bregador, muy bueno en la conducción, rápido, con instinto goleador. Puede también mutear posiciones varias. A mí me gusta Julián, tío. Me gusta mucho. Ahora Madrid es de Pamplona. Sonia Pacheco Antonio, bienvenida. Espero que te suscribas a Madridismo al Día TV. 97 likes. Venga, vamos a llegar a los 100, que somos 100. Además, más de 100 ya. 100 personas a la vez en este stream de Madridismo al Día TV. Gracias a todos los que os pasáis por el canal. Que además hay muchos directos en las plataformas. Y sois más de 100 personas aquí en directo. Sois la hostia. Gracias. Pobre Mendy. Algunos lo confundían con Bernard Mendy, del City. Claro, es que ahí está el problema a lo mejor. Nada, Ferland, todo el valor del mundo. Coger forma, que yo lo veo un poquito ahora limitado físicamente. Y es un jugador que vive mucho de su estatus físico, de su estado de forma. ¿Qué te parece el centrocampista Aouar del Lyon? Bueno, parece que se iba a Newcastle o se iba a la Premier, ¿no? Aouar me gustaba mucho. Me gustaba mucho Aouar, pero lleva 1 año y medio, 2, pichá. Era proyecto Zidane. A Zidane le gustaba muchísimo Aouar, pero no. De hecho se habló de ficharlo. Aquí lo hemos analizado. Buen interior, buena lectura, trabajador, juego a 1 o 2 toques, muy rápido, interesante para el fútbol moderno, pero se ha quedado ahí, con partidos sin titularidad particular. Mendy es un seguro defensivo infravalorado. Efectivamente, Rafael. Like, gracias Tito, 103 likes, vamos. Bien, gracias. ¿Qué pasó con la demanda de la Liga al PSG? Pues ni idea. No tengo ni idea de lo que ha pasado. No sé si ya ha habido cierre al caso, pero... no sé. Os voy a comentar una noticia que me parece llamativa. La acaba de comentar Andrés Onrubia y ahora os digo por qué. El Niza va a fichar a Ben Brereton, delantero del Blackburn. Y me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el Real Madrid? Puede tener que ver porque se busquen delanteros si valoran la salida de Amine Gouiri. English, please. I don't speak English. My English is so bad. Sorry. In this channel, have subtitles on the videos of the channel. On stream, no subtitles. Sorry. Sorry seems to be the hardest word. Gran canción. Pues blanco y en botella, ¿eh? Yo estoy viendo esto, chavales. El Niza va a fichar a Ben Brereton, jugador del Blackburn, después de no poder cerrar ninguna posibilidad con Cavani, Fabrizio Romano. No sé. Que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿eh? Pero es un jugador que juega en zona de Amine Gouiri. Si se ha ido Juan Núñez es porque viene algún base. No tiene por qué. Buenas, Kike, ¿qué te parece Fekir? No. Ya os lo he comentado, no me convence. Creo que es jugador para ser importante en un equipo intermedio. Pero no lo veo un jugador
que no sabe aceptar roles a lo mejor más secundarios. Es mi sensación. Luego me puedo equivocar. Es una sensación. Esto al final te basas en sensaciones. Ya podemos darlo por oficial, ¿no? Guri al Madrid, exacto. Ahí está, muy bien, sí señor. Es broma. Pero que... es un movimiento curioso, ¿vale? No sé. Ya, a ver, a Guri no lo conozco, pero vi algunos vídeos y parece bueno, es muy bueno. Compañero de Camavinga también en sub-21. Andrés Onrubia, que de fútbol francés entiende un rato, dice que es uno de los prospectos más importantes de Francia. Delantero, talento diferencial. Y yo lo comparto, el scouting que he podido hacer. Llevo haciendo scouting de Amine Gouiri. ¿Cuánto llevo haciendo scouting de Amine Gouiri? 2 meses. 2, 3 meses, ¿no? Desde que ha sonado para el Madrid. Y luego me intento informar también. Pues en DC yo creo que funcionan así. En defensa central. Quique, ¿qué no le ficharías de la Premier sacando a Núñez y Haaland? Gabriel Jesús. Me encanta. Se nota que te gusta el baloncesto y el femenino. Si tuvieras que coger uno, baloncesto. Rápido. Nuestro presi es excesivamente ahorrativo, ¿no? Bueno, los matices los ponéis vosotros. Yo creo que es un excelso presidente a nivel económico-financiero. Creo que ahora no ficha por fichar, valora más el producto desde un punto de vista más detallado. Y creo que la política de fichajes del Real Madrid, que por cierto, no es por hacer promoción a Ramón Álvarez de Mon, que creo que tiene alguna visualización más que yo, ha hecho un vídeo interesante sobre la estrategia de fichajes del Real Madrid. Que lo recomiendo para que entendáis un poco por qué el Real Madrid ficha y de qué manera y qué prospecto de jugadores. Yo os lo he explicado aquí también alguna vez. Os lo he explicado alguna vez. Pero bueno, yo creo que el Madrid acierta en la mayoría de movimientos, no en todos, pero yo creo que acierta. Yo creo que en los últimos años el Real Madrid ficha bien. Poco, pero bien. Y ha fichado oportunidades de mercado buenísimas. Había gente que cuando se fue Ramos y Varane dijo, esto es el apocalipsis. El apocalipsis, pues fíjate con Álava y Militao. Hay que decir lo bueno y lo malo, claro. Claro, efectivamente. A nivel comunicativo es una mierda el Real Madrid como club. Pero en todas las secciones. Malísimo. A nivel de gestión de los recursos económicos, brutal. A nivel de estructura, brutal. A nivel deportivo, sobresaliente. Mirar los títulos del Real Madrid los últimos 10 años, insisto. Desde que ha llegado Florentino al Real Madrid, 11 años, 12. El equipo, el club cómo ha ido creciendo, compitiendo. Quique, el partido es un amistoso de voy a Madrid baloncesto, lo hacen en TV. No te he entendido, Josain. Por fin. Ah, el Real Madrid. Vale, ahora me lo explicas. Nuestro presi es un crack y sobre todo tiene conocimiento del debacle económico de Occidente y de la hostia que se va a pegar a Europa, no como el trilero de Laporta. Estoy bastante de acuerdo con esta línea. Jovic y Mariano. ¿Pero qué pasa con Jovic y Mariano? ¿Qué me quieres decir? ¿Que Jovic es jugador y Mariano también para el Real Madrid? ¿O qué? No entiendo. No entiendo, Carmen. No lo entiendo, no sé. Ana Paula, mañana despachamos. Ahora a ver si es que si Jovic marca en la Fiorentina vais a venir a pegar a Florentino. Es que a lo mejor si Jovic marca en la Fiorentina y si Jovic vale para una Fiorentina, vale para la Fiorentina. Es que el Real Madrid no llegas y te pones así, soy Luka Jovic y soy titular. No. Has sumado 1000 minutos el año pasado y has hecho esto. Jovic jugó el año pasado 1000 minutos. Ni 50, ni 100, ni 200, ni 500. 1000 minutos. ¿Sabéis cuántos goles marcó Jovic? Pues eso. ¿Sabes cuántos partidos buenos hizo Jovic? 1. Contra la Real Sociedad. Y ya. Y mirar todas sus temporadas. Lo de ser viudas de... A ver, yo entiendo que alguien sea viuda de Cristiano Ronaldo, macho. Pero de Jovic o de Mariano, tío. Joder. Y por supuesto que el Madrid ficha un 9 recambio de Benzema, evidentemente, como comenta Vito, pero joder, macho. Si somos viuda de Jovic, oye, que puede ser viuda de lo que os salga de los huevos.
Pero vamos, Jovic, tío. Por Dios. Claro, lo que dice FUTUBE, tío. Ah, que son fichajes de Florentino. Vale, sí. Y Benzema también es un fichaje de Florentino. Y Cristiano Ronaldo también es un fichaje de Florentino. Y Ángel Di María fue un fichaje de Florentino. Y Xabi Alonso fue un fichaje de Florentino. Militao ha sido un fichaje de Florentino. Vinicius ha sido un fichaje de Florentino. Rodrigo Goes ha sido un fichaje de Florentino. Luka Modric ha sido un fichaje de Florentino. Toni Kroos ha sido un fichaje de Florentino. Casemiro ha sido un fichaje de Florentino. Sergio Ramos ha sido un fichaje de Florentino. No sé. O sea, es que claro, si ponemos entre los que han funcionado y no han funcionado, el Madrid ha hecho leyenda en estos últimos 10 años. Claro que habrá jugadores que han salido mal y son una castaña pilonga. De verdad, por favor. Es que yo me caliento. Y Álava y Camavinga. Madre mía. Lo siento, de verdad. Lo siento, de verdad. Intento mantener una línea moderada de... Pero por favor. Claro, es que Jovic es fichaje de Florentino. Pero Álava, Camavinga, Kroos, Benzema, tal. Bueno, pero vino con Florentino Pérez, Cristiano. Quita a Cristiano. Venga, quitamos a Cristiano. ¿Y todos los demás de quién son? No sé. En fin, chicos, bueno. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Hemos cumplido nuestra horita en directo. Muy interesante. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el canal. De verdad, os lo digo. Sois unos cracks. Aunque discutamos en algún caso. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Así que nada, nos vemos en el próximo directo. Que os digo, mañana hay cositas, ¿vale? Va a haber un vídeo especial que voy a grabar con Miri. Especial del femenino, previa Women's Champions League. También en las próximas horas, Mugen, que sé que te gusta. Carlos Núñez, que sé que os gusta el básquet mucho. Vídeo sobre la cantera del Real Madrid de básquet, con Carlos Mejías, ¿vale? Así que nada, crossovers, cositas, el canal crece.